vamos a meternos de lleno en un tema que a primera vista parece muy familiar, pero que en realidad esconde una profundidad increíble. Hoy vamos a explorar la conexión entre el Evangelio y algo que podríamos llamar la tradición oculta de Israel. La pregunta que va a guiar todo este análisis es una que, la verdad, casi siempre damos por sentada. Solemos pensar en Jesús y los fariseos como si fueran aceite y agua, ¿no? En una batalla constante. Pero, ¿será esa toda la historia? A ver, la historia que casi todos tenemos en la cabeza es más o menos esta. Por un lado, Jesús, con un mensaje radical, nuevo, de amor. Y por el otro, los fariseos, que nos los pintan como unos legalistas súper rígidos, obsesionados con las reglas. El choque, claro, parecía inevitable. Y es justo aquí donde esa historia tan simple como que no termina de cerrar. Porque si leemos con atención los evangelios, sus discusiones no son de gente que no se conoce, son debates súper detallados sobre puntos muy específicos de la ley. La verdad, se parece mucho más a una discusión acalorada en una sobremesa familiar que a una guerra entre dos bandos que no tienen nada que ver. Para poder entender qué está pasando realmente, necesitamos una pieza clave, un concepto que era fundamental en el judaísmo de esa época, pero que a menudo se nos escapa: la Torá oral. Y esto de verdad es importantísimo. Para un fariseo, la palabra de Dios no estaba solo en los libros de Moisés. Ellos creían que, junto a esa ley escrita, Dios había entregado una tradición oral, una especie de explicación viva y autorizada que se pasaba de maestro a discípulo. No era un simple comentario, no. Para ellos tenía la misma autoridad que la palabra escrita. Una buena forma de entenderlo es con una analogía de hoy. Pensemos que la Torá escrita, la Biblia hebrea, era el hardware, la máquina, pero la Torá oral era el software, el sistema operativo que hacía que todo eso funcionara, que interpretaba los mandamientos y los aplicaba a la vida real, a los problemas de todos los días. Sin ese software, el hardware era, pues, una caja silenciosa. Ahora, lo más fascinante de todo es que esta tradición oculta en realidad no está tan oculta. Si uno sabe dónde mirar, la encuentra por todas partes en el Nuevo Testamento, justo en el centro de las discusiones. Tomemos el caso del apóstol Pablo, por ejemplo. Sabemos que antes de su conversión era un fariseo muy devoto. Y cuando habla de su vida pasada, ¿qué es lo que destaca? Su celo, su pasión por la tradición de sus padres. Ojo, no habla solo de la escritura, sino de esta herencia recibida, transmitida. Es que cuando Pablo usa esa palabra tradición, no se está refiriendo a simples costumbres populares, no. Está usando un término casi técnico que apunta directamente a la Torá oral. Era el sistema operativo con el que él pensaba, el corazón de su formación. Y es exactamente la misma expresión que usan los fariseos cuando van a discutir con Jesús. El problema que le plantean no es sobre la ley escrita, sino sobre la tradición de los antiguos, es decir, sobre la interpretación oral de esa ley. Esto, fíjense, cambia por completo la perspectiva. Lo que muchas veces se interpreta como un rechazo de Jesús a la ley de Dios, en realidad es un debate súper intenso sobre cómo interpretar y aplicar esa ley a través de la tradición oral. No es un extraño atacando desde afuera, para nada. Es un maestro discutiendo desde adentro, en el corazón de su propia gente. Pero la cosa no queda ahí. La conexión es todavía más profunda. Jesús no solo debatió sobre esta tradición, es que enseñaba y argumentaba usando los mismos métodos que los grandes maestros de esa tradición. Miren, hay una historia famosísima en la tradición judía sobre dos sabios gigantes de la época, Samai y Hillel. La historia cuenta que un pagano se acerca al sabio Samai, que era conocido por ser muy estricto, y le hace un desafío casi ridículo. A ver, enséñame toda tu Torá mientras me sostengo sobre un solo pie. Samai, claro, se ofendió y lo echó de ahí. Pero este hombre no se dio por vencido. Fue a buscar al otro gran maestro, Hillel, que era famoso justamente por lo contrario, por su enorme paciencia, y le planteó exactamente el mismo reto. Y aquí es donde vemos la genialidad de Hillel. Él no lo echa, acepta el desafío y resume la Torá entera en una sola frase. Lo que odias que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Y luego le dice, esa es toda la ley.
Todo lo demás es la explicación de esto. Ahora, ve y estúdialo. Ahora, escuchemos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. El parecido es increíble, ¿verdad? Utiliza exactamente el mismo método rabínico. Condensa toda la ley y los profetas en un solo principio fundamental, la regla de oro, pero en su versión positiva. El punto aquí es importantísimo. Jesús no está inventando algo de la nada. No está actuando como alguien ajeno a esa tradición. Al contrario, se está mostrando como un maestro experto dentro de ella, usando sus mismas técnicas para ir al corazón del asunto, tal y como lo hizo el gran rabino Hillel. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué significa? Pues significa que es necesario reconectar al Jesús que conocemos de los Evangelios con las raíces profundas de su propio pueblo y su tradición. Así que, en lugar de ver la historia de un innovador contra un sistema viejo y gastado, los Evangelios en realidad nos muestran un debate familiar, apasionado e intenso. Es la discusión de un maestro con sus pares sobre cuál es el verdadero espíritu de una tradición que todos amaban y que todos querían vivir con fidelidad. Y entender esto es fundamental. ¿Por qué? Bueno, primero porque nos permite leer los Evangelios de una forma mucho más rica, con más contexto. También ayuda a sanar viejos malentendidos históricos entre el judaísmo y el cristianismo, y nos muestra la increíble herencia espiritual que comparten. Y sobre todo, nos presenta a un Jesús innegablemente judío, que vive, respira y debate en el corazón de su pueblo. Así que la pregunta final, la que nos queda para reflexionar, es esta. ¿Qué pasaría si dejamos de ver a Jesús como alguien que vino a oponerse a la tradición y empezamos a verlo como el maestro que vino a revelar su significado más profundo y definitivo? La respuesta quizá puede cambiar nuestra forma de leerlo todo.